Ok, empezamos esta tercera lección de identificación espiritual con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, en la carta de San Pablo de Gálatas, vimos cómo los falsos profetas llamados judaizantes engañaron a los cristianos de Gálatas a través de un falso evangelio y los apartaron de la verdad de la salvación plena y gratuita por medio de la fe en Jesucristo a la salvación de las obras. Oramos para que envíes tu Espíritu Santo para que nos mantengamos fieles en la verdad de tu evangelio, el único que puede salvar. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a los que están llegando. Rivaldo también está entrando. Vamos a esperar. Y tenemos las preguntas de repaso. Y como comenté en el grupo, vamos a discutir las primeras dos preguntas en nuestros grupos pequeños primero y luego conversamos después en el grupo general. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son las enseñanzas que la Iglesia Católica Romana tiene en común con la Iglesia Luterana? Entonces, la primera pregunta se enfoca en estas palabras, lo que tienen en común, lo que tienen en común. Y la segunda es, ¿qué es una diferencia clave aquí? Según Eduardo es la persona en el video que habla con la señorita acerca de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana. Y según Eduardo, ¿cuál es la principal diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana? Primero, para repasar un poco por qué usamos las salas de grupos pequeños en Zoom. Queremos mejorar nuestra habilidad de hablar sobre temas espirituales. No solo queremos escuchar a una sola persona, al profe, hablando acerca de temas espirituales. Queremos nosotros adquirir la habilidad de hablar acerca de temas espirituales. Entonces, yo quiero que las salas pequeñas de Zoom sean un lugar donde ustedes pueden practicar. No atacan, no critican, es para practicar. Y queremos mejorar la habilidad de escuchar a otros. Entonces, mientras están en sus grupos pequeños, presten atención, presten mucha atención. Y también la habilidad de aprender de uno de otro y la habilidad de resumir un punto importante, que es importante porque muchas veces nos encontramos en mucha información y necesitamos mejorar nuestra habilidad de resumir mucha información en un punto único e importante. Ok, algunas preguntas sobre las salas de grupos pequeños de Zoom. Otra vez, van a ver un botón que los invita a participar en las salas de los grupos pequeños de Zoom. Tienen que hacer clic ahí. A veces salen de la reunión completamente y tienen que ir a su WhatsApp, escoger el link otra vez y entrar otra vez. Está bien, no hay problema. Nos pasa a todos. Y las dos preguntas son, según Eduardo, ¿cuáles son las enseñanzas que la Iglesia Católica Romana tiene en común con la Iglesia Luterana? Hagan una lista. Tal vez cada persona en el grupo puede dar un ejemplo de algo que tienen en común. Y luego, la segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia principal entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana? ¿Cuáles son sus preguntas, Antonio? Bueno, en la primera dice la similitud. Espera, Antonio. No hemos dividido en nuestros grupos pequeños. Vamos a discutir la pregunta primero en los grupos pequeños de Zoom y luego vamos a estar juntos en el grupo general
y repasaremos las respuestas que ustedes dan. Entonces, aprecio su energía, pero espere un ratito más. Ok, muy bien, voy a dividirlos entonces. Ok. En un momento van a ver la invitación de entrar en las salas de grupos pequeños de Zoom. Ok. Ya pueden entrar. Hola, Egberto, Fabricio, Fernando y Freddy. ¿Ven la opción de entrar en los grupos? Yo veo la... Parece que tiene algunos problemas con su conexión, Egberto. Entonces, espere un ratito y estoy enviando los mensajes ahora. Ok, no, Yo no lo hay escucho. problema, Fabricio. Si Fabricio quiere ser ahí, pues espere un ratito y vamos a hablar acerca de las preguntas en el grupo general. Muy bien. Fernando Camargo o Freddy, ¿me escuchan? De Cristo en la Eucaristía, pero no así de esa manera, ¿no? Como lo ve la Iglesia Católica, que es la transubstanciación. Nosotros sí. Muy bien. Entonces tenemos estas preguntas aquí. La primera pregunta, y ustedes pueden levantar su mano digital con el botón que dice más. En sus celulares dice más y tienen la opción de levantar su mano digital. Y esa es la mejor manera para hacerlo. Si están haciéndolo con su cámara, a veces no, no lo veo. Entonces, a ver, una cosa que tienen en común, José Pérez. Cree en el Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Sí, exactamente como la Biblia describe Dios. No podemos entender la Trinidad con nuestras mentes porque está fuera de nuestro raciocinio. Muy bien, gracias. Antonio Jaramillo. Bueno, la creencia de la Trinidad y el credo apostólico, en el cual tengo una duda sobre el credo apostólico. Pienso que es el credo que en las oraciones conocemos, que es el credo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesús Cristo, su único Hijo, nuestro Señor,
pero lo que tengo dudas es en el credo niceno y en el credo atanasiano, Ujú. que dicen estos tres credos son para confesar la fe, pero ahí sí estoy un poco dudoso, ¿eh? No sé si estoy bien con lo del apostólico. Sí, sí. Ah, excelente. Vamos a hablar acerca de eso un poco adelante. Es una buena pregunta, una pregunta importantísima. Juan Oscar. Bueno, yo iba a decir que teníamos en común esos tres credos, ¿no? Los primeros tres credos que se los conoce como ecuménicos. Ujú, También tenemos el bautismo, también en común, ujú, y la Santa Cena. Pero ujú, la Santa Cena tiene una particularidad, ¿no? Que la Iglesia Católica cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero a su vez le suman lo que es la transustanciación, ¿no? O sea, que los accidentes y las sustancias cambian, ¿no? Esa es la diferencia entre, por ejemplo, el luteranismo, que no, que eso lo tiene bajo el misterio, digamos, ¿no? O sea, no hace una reflexión filosófica, sino una reflexión teológica, ¿no? Dice, este es mi cuerpo, o sea, ahí está el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. ujú. Gracias, Juan Oscar. Claudia. Ok, la otra es que creemos en los 10 mandamientos Ujú. Sí, y, también los 10 y, y, y tratamos de vivir de acuerdo con ellos por gratitud. Ujú. Gracias, Claudia. Julio Vargas. Gracias, pastor. Sí, el otro es el que creemos en Jesucristo, que es el verdadero Hijo de Dios, Ujú, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María y que vivió una vida perfecta para redimirnos del pecado. ujú, ujú. Excelente, Julio. Gracias. Claudia. Ya participé. Ok, su mano se quedó a levantarla, lo siento. A ver. Creo que es la otra Claudia, pastor. Buenas noches. Oh, la otra Claudia. Gracias, Claudia. Adelante, Claudia. El bautismo de bebé, de infante. Ujú, ujú. Excelente. Pasamos Gracias. por alto el Padre Nuestro, que oramos el Padre Nuestro, lo habíamos dejado por fuera. Muy bien. La oración de nuestro Señor Jesucristo. Livia. Creemos también, igual que ellos, que Jesús nació de María, que fue un niño que creció, Ajá, aunque ellos a veces se quedan con el niño Jesús, ujú, y creemos que Él murió. Ellos también creen que Jesús murió y que ujú, resucitó. ujú. Gracias, Entonces Livia. ahí está, pues, como Son muy bien. acontecimientos súper importantes. Gracias. Y Vanessa, le damos la palabra a Vanessa. Amén, pastor, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente, ¿creemos en el bautismo? Sí, pero nosotros, por ejemplo, el bautismo lo hacemos de grande y ellos lo hacen de bebés, de muy pequeños. Y otra cosa, si ellos creen que Jesús resucitó, ¿por qué siempre tienen en la cruz un Jesús clavado? Ujú, Esa es mi ujú, pregunta. Gracias. ujú. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar muy profundamente sobre el bautismo de los infantes en la próxima semana, porque se trata un poco más con ese tema de esa semana. Entonces, espere un poco, pero muchas gracias por hacer la observación. Es una observación muy, muy buena. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos algunas de las respuestas. Creo que ustedes mencionaron todas. Aquí tenemos la Santísima Trinidad, un solo Dios en su esencia que se ha revelado en tres personas distintas pero iguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es algo que encontramos en la Biblia. La Iglesia Católica Romana cree en la Santa Trinidad y nosotros, los de Academia de Cristo, los luteranos, también creemos en la Santa Trinidad. Y como mencioné antes, es imposible entenderla. Podemos observar lo que Dios está diciendo acerca de la Santa Trinidad, Dios Trino, pero realmente no podemos entenderlo. Tenemos las palabras de los credos, el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano.
Y ahora surgen las preguntas, ¿por qué un credo? Algunas personas se asustan. Hay un credo, ¿qué es un credo? Es muy católico para mí, dicen. Está bien, es una pregunta excelente. Entonces, ¿qué son los credos? ¿Qué son los credos? Los credos, especialmente estos credos, los credos son confesiones de grupos de creyentes quienes quieran afirmar para todo el mundo, quieren declarar, quieren proclamar todo, ante todo el mundo lo que creen que la Biblia dice. Por ejemplo, el credo apostólico habla, voy a subrayar esto, el credo apostólico habla acerca de la Santa Trinidad, acerca de Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Explica quién es Dios y cómo se ha revelado en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, en una diapositiva un poco más adelante voy a mostrarles que cada parte del credo apostólico es basado en un versículo o una verdad bíblica. No es que los seres humanos estamos inventando algo. Igual, así, y es importante para nosotros porque, por ejemplo, en el credo niceno es muy similar al credo apostólico. Habla acerca de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero amplía la parte acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando crearon o escribieron el credo niceno, había muchos ataques en contra de la divinidad de Jesús. Muchas personas dijeron, no entendemos la Trinidad, entonces vamos a cambiar la Biblia, vamos a cambiar las enseñanzas claras de la Biblia para que las entendamos mejor. Y dijeron, Jesús no es Dios, o Jesús es parte de la creación. Entonces, los creyentes, quienes creyeron en lo que la Biblia decía y dice acerca de Jesús, dijeron, pues necesitamos decir públicamente lo que creemos acerca de Jesús. Entonces dijeron en el credo niceno, y se llama niceno porque se escribió en Nicene, una ciudad. Entonces, vamos a decir lo que la Biblia dice acerca de Jesús, para que todos sepan que nosotros creemos en lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Entonces, escribieron el credo niceno, que tiene una parte más larga explicando quién es Jesús. Y de hecho, muchas iglesias usan el credo niceno cuando toman la Santa Cena durante ese servicio para explicar un poco más acerca de quién es Jesús, para apoyar lo que están haciendo en la Santa Cena. Y igual con el credo atanasiano, explica muy profundamente la Trinidad, lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad aquí. Entonces, a ver. Aquí tengo un ejemplo con el credo apostólico. Pueden ver las palabras ahí en la pantalla, son un poco más pequeñas, lo siento por eso. Entonces, cada parte, por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿ok? Eso se encuentra en la 2 de Corintios 6:18 y en muchas otras partes también, ¿ok? Cada parte es respaldada por la Biblia, entonces no estamos inventando cosas, estamos resumiendo lo que creemos, lo que vemos. Porque muchas iglesias dicen, y muchas personas dicen, yo creo en la Biblia, pero como ustedes saben, hay muchas iglesias que dicen eso, pero creen muchas cosas diferentes. Algunos bautizan a los bebés, algunos no, pero las dos iglesias dicen que creen en la Biblia. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues nosotros usamos confesiones, que son credos, es lo que creemos para explicar. Esto es lo que vemos en la Biblia, esto es lo que creemos. Lo siento, estoy alargando un poco, voy a dejarles un poco de tiempo para hacer sus preguntas, pero un momento más. Por ejemplo, aquí, creo en el perdón de los pecados. Oh,
Vemos eso en Romanos 4. Y creo y creemos como iglesia que Jesús nació de la Virgen María. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? Aquí. Todo es respaldado en la Biblia. Entonces, ok, suficiente para mí. Antonio, ¿cuál es su pregunta? Bueno, observando esto sobre los fundamentos, lo real sobre la palabra, hay una parte que es de la salve. Cuando el arcángel Miguel le llegó a María diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y cuando llegó donde su prima, la madre de Juan Bautista, saltó Juan Bautista lo que llegó a la presencia de María con su hijo y le dijo: bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Claro, nosotros no utilizamos esa oración, pero lo veo que es bíblico. Y la otra pregunta es sobre el salmo en el cual David, con referencia a esto de la Trinidad, dice: dijo el Señor a mi Señor. ¿Ve? Ahí es donde hay una cierta confusión, que dicen que como siendo el Señor le va a decir al Señor, ¿cuál de los dos es el Señor? ¿Ve? Ahí las confusiones. Disculpe. Sí, sí, muy bien. Entonces, usted está usando otros pasajes bíblicos para decir que Jesús es Dios. Excelente. Hay muchos pasajes que dicen eso. Este afiche, esta diapositiva, solo da algunos ejemplos para darnos el punto de que un credo no es una invención, y especialmente el credo apostólico. Ahora, si ustedes se encuentran con otros credos y otras confesiones y otras declaraciones, otros documentos de iglesias, tienen que examinarlos. Los credos y las confesiones nos ayudan. Y cuando hablo acerca de las confesiones, hay confesiones que hacemos sobre pecados, pero las confesiones de iglesias son lo que creen. Las confesiones son documentos escritos explicando qué creen. Queremos examinar esos documentos de iglesias para saber exactamente qué enseñan y podemos comparar lo que creen, lo que dicen que creen y lo que la Biblia dice. Egberto. Profesor, ¿no es cierto? Todos estamos aquí para aprender, ¿no es cierto? Hablando, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica. Yo no sé de dónde sacaron, porque todos estamos aquí para aprender, ¿no es cierto? Como le dije, en la Iglesia Católica se agarra, ¿no es cierto? El sacerdote te tiene que hacer confesar por tus pecados. Y cuando vos confesas tu pecado, ahí recién parece que tenés autorización para participar en la primera comunión. ¿Eso de dónde salió? Eso, o sea, el origen de eso. Sí, es una buena pregunta. Quédese después de la clase y podemos hablar acerca de eso. Está un poco fuera de los objetivos de esta lección y no nos queda mucho tiempo, pero quédese después de la clase y podemos hablar. Gracias. Juan Oscar. Sí, profe, ¿cómo va? Disculpe que por ahí quería hacer un aporte más que nada, ¿no? Muchas personas agarran y dicen, por ejemplo, que no tienen credos o confesiones. Pero, por ejemplo, cuando yo le pregunto a alguien, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir: Pastor Nathan, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Y si usted me dice sí, porque la Biblia lo dice y me dice versículos bíblicos, ya está confesándome su fe. Entonces, a veces la gente se asusta porque piensa que las confesiones de fe es algo malo, es parecido a las cosas católicas, y en realidad, cada vez que yo agarro y estoy predicando el Evangelio, por ejemplo, también estoy confesando mi fe. Entonces, por eso no hay que asustarse de los credos, ¿no? Por ejemplo, el credo apostólico o de alguno de los credos. Cuando uno está confesando eso, está diciendo, ¿no? Yo creo en un Dios trino,
yo creo que el bautismo para el perdón de los pecados, como dice, ¿no? Uno de los credos. Y también, ¿no? También creo en una iglesia cristiana, en el Espíritu Santo, ¿no? Que nos guía, etc. Y esto, bueno, uno cuando expresa, ¿no? Ese credo está haciendo eso. Muchas gracias. Bien explicado, Juan. Vamos a continuar. Otras cosas que tenemos en común con la Iglesia Católica Romana, los 10 mandamientos y la creencia que Jesús es el Salvador. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana? José Pérez. Sí, pastor. Según la Iglesia Católica Romana, cree que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que hizo una parte y que ahora nosotros, los cristianos, nos toca hacer la otra parte. Y en cambio nosotros de la Iglesia Luterana creemos y enseñamos que Cristo nos perdonó todos nuestros pecados, nos limpió de todo y por gracia recibimos el regalo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Vino a morir por nuestros pecados y por eso somos salvos. Sí, muchas gracias, José Pérez. Excelente. Entonces, la Iglesia Católica Romana enseña que Jesús, a través de su vida perfecta y su muerte inmerecida, hizo posible la salvación. Sin embargo, no se da libremente. Una frase clave aquí es hizo posible, que da inseguridad, que no da certeza. Uno debe obtenerlo mediante una combinación, otra palabra clave, de fe en Cristo como Salvador y buenas obras, o acciones meritorias por parte del creyente. Entonces, ellos enseñan Jesús más obras. Esta palabra y buenas obras es la flecha de la muerte aquí. Porque nuestros amigos católicos van a decir que Cristo murió por nuestros pecados. Van a decir que la fe es importante. Van a decir que Jesús vivió una vida perfecta por nosotros. Pero van a agregar algo, van a combinar algo, van a decir que las buenas obras son necesarias para la salvación. Y la Biblia enseña distintamente y nosotros enseñamos distintamente. La Iglesia Luterana, o sea, Academia Cristo, enseña que la salvación ganada por Cristo es dada plena y libremente por su gracia, favor inmerecido, y se recibe solo por la fe, que también es regalo, no por la fe y las buenas obras. En resumen, la salvación no es algo que ganamos, sino un regalo. Aquí tenemos una palabra clave, un regalo. Entonces, las buenas obras son cosas que Dios quiere. Y los creyentes, nosotros queremos hacer buenas obras. Pero hay un cambio. Las buenas obras no son parte de nuestra salvación. Nuestras buenas obras no son parte de nuestra fe en el sentido que nos da certeza de la salvación y nuestro lugar en el cielo. Las buenas obras tienen su lugar como actos de gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, primero, la salvación, ganada completamente y dada completamente por Dios. Y luego, las obras buenas de gratitud, que la misma fe produce. La fe produce buenas obras. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí?
Gribaldo. Pues aquí bastante bien, pastor. Eso quiere decir, analizando lo que usted nos está señalando y explicando, eso quiere decir que es como que si un bombero apaga un fuego, no hay por qué sentirse contento porque él era un bombero. ¿Me explico? ¿Me entiende? Pero si un civil o un agente apaga un incendio, es totalmente diferente, o rescata a alguien en un fuego. ¿Me explico? El bombero está entrenado, se le paga por eso, se le da un equipo para que sepa hacerlo, ¿verdad? Pero una persona común y corriente no. O sea que la persona común y corriente debe ser, como ese sí es un mérito bien grande, no un bombero por apagar un fuego. No sé si me explico. Sí, se explica, pero no veo la conexión con lo que estamos hablando. ¿Puede explicarlo un poco más? La comparación que digo es que un cristiano, por su fe, por su vocación de ser cristiano, las obras las debe de hacer buenas. ¿Me explico? No hay otra manera de que un cristiano haga una obra mal, pero debe ser parte de su naturaleza. ¿Me explico? Pero no se puede considerar que es un logro o se le puede considerar un gran mérito el que el cristiano haga obras correctas, porque esa es parte de su naturaleza. ¿Me explico? Sí, así muchas gracias, Gerardo. Creo que entiendo ahora. Me gusta que usted ha notado que las buenas obras son parte de la naturaleza de un creyente. A nuestro corazón agradecido por la salvación que Dios ha ganado por nosotros, produce naturalmente, nos nace ese deseo que haremos. Hay un cambio de motivación, hay un cambio de motivo. Ahora, deseamos hacer buenas obras. Queremos hacer buenas obras. No tenemos que hacer buenas obras. No es nuestra obligación. Y de hecho, a veces los estudiantes nuestros continúan hablando acerca de tenemos que hacer eso, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer eso. Y sienten la carga, sienten la obligación. Y no, no tiene que ser así. Porque el evangelio cambia la motivación. No estamos haciendo buenas obras para ganar una certeza, porque ya la tenemos en Cristo. Ahora, sí, a ver, las buenas obras no entran en la ecuación de la salvación, no son parte de la balance. ¿Me explico? Entonces, sí, Gribaldo. Adelante, Gribaldo. Dígame. ¿Aló? Sí, diga. No he apretado el botón. No, lo escuchamos, diga. No, lo que le había explicado, pero no, yo no volví a levantar la mano. Está arriba, sí. Oh, sí, lo cierto. A ver, Telmo, adelante, Telmo. Pastor, si bien es cierto, nuestra salvación no es por obras, pero somos justificados para hacer buenas obras. Eso es lo que estoy entendiendo. Y basándome a la palabra en Santiago 2, 26, dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas obras, sin buenas acciones, está muerta. De la Nueva Traducción Viviente lo estoy tomando. Entonces, no es que no debamos hacer buenas obras, o sea, debemos hacer buenas obras, porque como dice la palabra, si no hacemos buenas obras, nuestra fe está muerta. Entonces, para no crear confusión, de pronto es que no es que de pronto mi salvación se va a dar de por sí. Claro que se va a dar de por sí, porque la sangre de Cristo ha pagado el pecado que yo mantenía, que venía cargando por herencia. Pero también estamos justificados para hacer esas buenas obras. Amén. Es como un árbol de manzano, es como un manzano. Un manzano produce manzanas, es parte de su naturaleza. Nosotros los creyentes
producimos manzanas, las buenas obras. Ahora, las buenas obras cambian de una persona a otra persona. Tal vez una buena obra para una persona enojona es no enojarse tanto. Otra buena obra para otra persona es estudiar un poco más con dedicación. Otra buena obra es ayudar a su madre un poco más. Y son buenas obras que producen naturalmente la fe. Y es cierto, si una fe no está produciendo obras buenas, quiere decir que no existe, está muerta. Pero no basamos nuestra confianza en nuestras buenas obras. Son como una prueba secundaria. La prueba para ver si somos creyentes es la palabra y las promesas de Jesús, que son mucho más firmes que nuestras buenas obras. Por ejemplo, si me baso en mis buenas obras para la certeza de mi relación con Dios, a veces tengo días malos y lucho mucho. Y tal vez tengo una racha mala. ¿Y dónde está mi fe? Y si estoy basándome en mis buenas obras para darme confianza de mi relación buena con Dios, durante las rachas malas, mi fe va a flaquear, mi fe va a disminuir, porque estoy basando mi fe en cosas no tan firmes. Pero si me baso en la promesa de Jesús, que me ama, que me hace hijo de Dios, que me ha salvado, que ha perdonado todos los pecados del mundo, si me baso en las palabras que encuentro en la Biblia, aún durante los días malos y las malas rachas, voy a tener un ancla firme, una base firme, y eso es mucho mejor. ¿Me explico, Telmo? Sí, pastor. Nuevamente, o sea, puede ser el carácter de un cristiano que está formado por medio de la palabra, lo que se acaba de mencionar. O sea, el fruto es por ejemplo, si un cristiano es de mal carácter, el fruto que está dando mediante la palabra, mediante el estudio de la palabra, puede ser un buen carácter. Ese carácter se está acomodando. Sí, Entonces, sí. de esa manera es como yo lo estoy entendiendo. Pero en cambio, una obra, o sea, es muy diferente. Y nuevamente hago cita a un texto bíblico en Santiago 2, 14, 17. Dice, de la Reina Valera 1960, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Nuevamente doy a conocer ese par de textos bíblicos y es como yo lo estoy entendiendo. Amén. Estoy de acuerdo con la palabra de Dios. La diferencia es qué hacemos con eso. Dios ve el corazón. Tal vez si estamos hablando con alguien y no muestra o no está haciendo cosas, podemos indicar ese versículo y decir, ¿qué piensa usted sobre eso? Y reflexiones sobre sus acciones y eso. Pero no vamos a basar nuestra confianza en nuestras obras. Y hay una variedad de buenas obras. Nuestro carácter, si un creyente mejora su carácter para que no se enoje tanto, es una buena obra. Dios define las buenas obras. Dios define las buenas obras. Olivia. No, profe, ya me aclararon las dudas que tenía, que era eso, que es que la fe
Cuando yo creo en Jesús y lo que Él hizo por mí, eso me tiene que dar a mí un motivo para servir a otros. El hermano lo explicaba muy bien en Santiago y esa palabra me encanta allí. Porque no es posible que si yo creo en Jesús y en lo que Jesús hizo por mí y por la humanidad, como yo no voy a servirle a otro. No estoy, no, eso a mí no me va a decir que porque yo hago una obra, porque yo le sirvo a un hermano, me voy a salvar. Pero sí, Jesús es lo que nos pide a nosotros. De lo que tú tienes, dale al que necesita. Así es, hermano. Sí, sí. Primero, la fe viene primero y la fe es un regalo de Dios y la fe es producida por Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír viene del mensaje de Cristo. Y la fe produce buenas obras. Necesitamos tener este orden claro en nuestras mentes, porque así explica Dios cómo son las cosas. La fe viene primero y la fe produce obras. Es como cuando nací. Cuando nací, empecé a respirar. Nací primero y luego respiro. Yo creo que Dios me da la fe y luego hago buenas obras. A ver, José Pérez y luego Claudia y luego necesitamos ir a las siguientes preguntas. José. Sí, pastor, sobre lo que decían mis hermanos, pues sí sabemos de que por fe y por obra, ¿verdad? Pero todo eso lo hacemos con gratitud, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo lo escribió en Efesios capítulo 2 y en su versículo 1 dice, por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que esto es un regalo de Dios, es un don de Dios que nos da a cada uno de nosotros. Entonces no es que nosotros las hagamos, sino que Dios lo pone en el corazón de cada uno, por lo que yo entiendo aquí en Efesios, lo que el apóstol Pablo le dijo, ¿verdad? Que pues esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces quiere decir que a veces que cuando uno hace las obras, uno puede sentirse, agrandarse, como enaltecerse, ¿va? Se está gloriando y no es eso, sino que para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo, que no es por obra, es por lo que yo entiendo. Un versículo bien citado, José. Muchas gracias. Lo escribí en el chat para que sepan en dónde está. Muchas gracias. Y Claudia. Pastor, sobre ese tema, ya he escuchado aquí en la Academia Cristo que primero es la fe y las obras son frutos de la fe. Muy bien. Si un cristiano no tiene fe, o sea, no ha obrado el Espíritu Santo, no va a tener obra. Todos los seres humanos tienen obra para gloriarse, para exaltarse, pero un cristiano que tiene la fe, el Espíritu Santo obrando en su vida, lo hace con amor. Las obras sin amor y sin fe no valen, no sirven. Por eso primero tenemos que amar a nuestro prójimo para hacer las obras, o sea, para hacerle el bien a nuestro prójimo con amor, sin un interés. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Sí, un incrédulo y un creyente pueden hacer la misma cosa y desde afuera se ve igual. Por ejemplo, un incrédulo tal vez ayuda a su hijo y un creyente también ayuda a su hijo. Pero hay una diferencia ante Dios, ante los ojos de Dios. El creyente hizo una buena obra porque es de la fe. La fe produce esas buenas obras. El incrédulo, el no creyente, hizo la misma cosa y ayudó a una persona, y eso es bueno, pero ante Dios no es una buena obra, porque no es una obra producida por la fe. Muy bien. ¿Dónde comenzó esta diferencia? Estamos hablando acerca de la diferencia entre la Iglesia
Católica Romana que dice Jesús más obras, Jesús más una combinación de cosas que nosotros hacemos. ¿Dónde comenzó esa diferencia? Y nosotros, la Biblia enseña que es ganado todo por Dios y dado libremente y gratuitamente por Dios. ¿Dónde comenzó esta diferencia? Aquí, desde el principio. El hombre nace con la idea de que tiene que salvarse a sí mismo. Todos nosotros nacemos con pecado. Todos nosotros nacemos con un viejo hombre dentro de nosotros, la naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa siempre quiere un poco de la gloria, quiere quitarle a Dios un poco de la gloria, quiere hacer un poco, aun si es 1% de la obra, quiere hacer algo. Entonces viene de nosotros, viene dentro de nosotros. Entonces luchan en contra de esa idea que es producida por nuestra naturaleza pecaminosa, que tiene que hacer algo. Y si nos fijamos en todas las religiones del mundo, con la excepción del cristianismo, ahora cristianismo bíblico, porque desafortunadamente muchas iglesias enseñan Jesús más obras, porque viene de nosotros, viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, el cristianismo bíblico, esto es lo que tienen en común. No hay salvador en las otras religiones. El hombre es su propio salvador en las otras religiones del mundo. El cristianismo bíblico es único, solo habla de un salvador de pecado. En la iglesia cristiana primitiva, el evangelio, ahora evangelio es buenas noticias, fue corrompido por los judaizantes, palabra nueva. ¿Quiénes son los judaizantes? Falsos profetas que decían que la fe sola en Cristo no era suficiente para la salvación. Además de la fe, uno también debía guardar otras leyes. En Galacia, eran las leyes ceremoniales. Entonces dijeron, qué bien, ustedes creen en Cristo, qué bien, tienen la fe, muy bien, ustedes han tomado un paso bueno. Ahora tienen que agregar algo más, decían ellos. No es suficiente la fe en Cristo. Es bueno, decían, pero no es suficiente. Es veneno horrible. Ambos, los judaizantes y la Iglesia Católica Romana, dicen que la fe sola no es suficiente para la salvación. Y es veneno, es una trampa. Es una fosa de leones, es una fosa terrible, muy profunda. Más bien el hombre debe participar en su salvación. Y cuando entra esa idea en nuestra fe, en nuestros pensamientos, entran las dudas también. Y Dios quiere que tengamos seguridad. Dios quiere que tengamos certeza en nuestra salvación. Por eso nos da sus promesas y su palabra para darnos algo muy, muy, muy firme, supremamente firme, que es la palabra de Dios. Entonces, si Dios nos dice y si lo dice, somos hijos suyos, tenemos la palabra de Dios y eso es suficiente para nosotros. Porque esta diferencia es tan importante. Es la causa de otras doctrinas falsas. Entonces, si empezamos con Jesús más obras, vemos cómo desarrollaron otras doctrinas falsas, como el purgatorio, que dice que necesitamos pagar por la satisfacción de nuestros pecados después de nuestra muerte, antes de entrar en el cielo. La intercesión de los santos y la Virgen María, misas por los muertos, todo está conectado a la doctrina, a la diferencia clave que Jesús no es suficiente. Necesitamos hacer más cosas. Entonces, para entender todas las doctrinas falsas, hay que ver esa diferencia clave.
y afecta el motivo o la actitud para hacer buenas obras, obligación y miedo versus amor y deseo. Y puede hacer que uno caiga de la gracia y pierda la salvación. Porque no estamos confiando completamente en Jesús. Entonces, las cosas de las cuales hablamos aquí son importantes para la salvación, para la eternidad. Ok, tenemos unos 5 minutos más. ¿Cuáles son sus preguntas? Javier Rivas. Muy buenas noches, pastor y mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Quería hacer un pequeño aporte. Pues para mí también ha sido un poco complicado, dado que uno tiene como cierta inclinación, ¿no? En mi caso, a hacer buenas obras, pero con Academia Cristo he entendido, o más bien, me he desprendido de ciertas costumbres, porque muchas veces yo susanaba o livianaba mi conciencia con el tema de las obras, erradamente, ¿sí? Entonces, cuando Academia Cristo me dice, pues, a través de la Biblia, con la palabra de que es por solo fe, ¿sí? Que ya la fe me produce obra, ya la fe queda como en segundo plano, ¿no? Como para, la obra, como en segundo plano. Entonces me encuentro yo con un texto bíblico, cuando crucificaron al Señor Jesucristo, al lado habían 2 ladrones, bandidos, ¿sí? Que eran merecedores de su culpa, ¿no es cierto? Y entonces uno de ellos le dice a Jesús que si él es el gran maestro, el que dicen ser, que por qué no se baja de la cruz y de paso lo baja a él y al compañero, ¿ya? O sea, esa persona, según lo que yo entendí, siguió hinchada en su orgullo, siguió en su error. Mas, sin embargo, el que estaba al otro lado le dice, hombre, cállese, hermano. Usted y yo sabe lo que hicimos, estamos justamente. Mas este hombre que es santo y justo no ha hecho nada, ¿sí? Y le dice a Jesús, si es posible, maestro, acuérdese de mí cuando esté en su reino. Entonces Jesús le dice, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Para Javier, ¿cuál fue la gran enseñanza? Pues yo creo que esa gente se pasa a ver haciendo daño, atracando, y quizás para atracar terminan asesinando a una persona. El Señor no le tuvo en cuenta nada de eso, sino que dijo, como vio esa fe en él, que lo reconoció como el Señor, ¿sí? Lo reconoció como el Salvador. El Señor tomó esa parte y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pienso yo que no fue la cantidad de obras que hizo, ¿sí? Ni buena ni mala, sino que miró esa fe en ese hombre en ese momento. Y la gran pregunta para mí es, ¿el día de salvación cuándo es? Hoy. Sí, que el Señor va a tener en cuenta lo que yo haga hoy, porque yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero si hoy decido apartarme de él y dejar de tener fe en él, quizás de pronto puedo perder mi salvación, ¿sí? Es como lo que yo he podido entender y más bien como reorganizar, ¿vale? Que la fe en el Señor es lo que me garantiza la salvación. Y las obras, pues es como una forma de decir, o sea, estamos en esta vida, ¿sí? Como de ir avanzando, ¿sí? No hacer lo malo, sino que hacer las cosas que agradan a Dios, servir al otro, ayudarlo, pero no hacerlo en que esto es lo que me va a salvar, sino que es la fe que yo tenga en Dios, el amor hacia Dios. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Javier. Amén. Somos salvos completamente por la gracia de Dios, y el malhechor en la cruz es un ejemplo hermoso de esa enseñanza. Gracias, Javier. Telmo. Queridos hermanos, pastor, qué bien poder participar todos. Estoy agradecido con Dios por este tiempo. Precisamente, sí, en realidad, todo lo que han expuesto los hermanos mediante la palabra de Dios y mediante ejemplos bíblicos es cierto. O sea, somos justificados para hacer buenas obras porque nuestra salvación ya está pagada, está saldada por la sangre de Cristo.
Entonces, como también se explicaba, o sea, primero viene la fe y luego se producen las obras. Entonces está perfectamente claro todo el tema que hemos compartido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y muchas gracias por su participación. Yo me quedo después de la clase si tienen algunas preguntas, pero ahora vamos a cerrar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, tenemos gracias por la salvación que ganaste en la cruz y que nos das plena y gratuitamente. Ayúdanos a guardar esa salvación, esa enseñanza en nuestros corazones todos los días. Ayúdanos a entenderla más y más y ayúdanos a compartirla con los demás alrededor de nosotros. Cuídanos esta noche, cuídanos en nuestros trabajos y en nuestras familias y en esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.